11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff, 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de otro planeta. Precisely on schedule. 9 and pad on its way to the moon. En el capítulo de hoy converso con Óscar Ojeda. Óscar es colombiano, ingeniero mecánico, con máster en ingeniería aeroespacial y actualmente se encuentra cursando su doctorado en Texas, Estados Unidos. Óscar encabeza la Fundación Sidonia, donde tienen un proyecto llamado ADC, proyecto que busca dar acceso a hábitats análogas a personas en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo. Los hábitats análogos son estaciones que emulan estar en el espacio, donde se entrena e investiga para futuras misiones espaciales. Los invito a escuchar esta conversación, donde Óscar me cuenta acerca del futuro y de su visión del espacio. Me quedo con una frase que me gustó mucho, donde Óscar me dice que necesitamos de todos los profesionales para ir al espacio. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por esta entrevista. Te lo agradezco harto. Por la invitación. Primero quería comenzar un poco preguntándote ¿a qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Y qué es lo que estás haciendo en este minuto de tu vida? Si me puedes contar. En este momento ando haciendo, digamos, dos cosas así como grandes, ¿no? Una es que este es mi primer semestre de doctorado en la Universidad Texas A&M, aquí en una ciudad en medio de Texas que se llama College Station. Y lo otro que estoy haciendo es que con un equipo estoy trabajando en un proyecto que se llama ADES-C, de una organización que se llama la Fundación Sidonia, en el que estamos haciendo un hábitat para misiones análogas en Latinoamérica. Ah, qué interesante. Entonces, básicamente esas son las dos cosas grandes a las que me dedico, y mientras tanto armo Legos, rompecabezas, juego Wordle, Perfecto. esas cosas. Genial. Oye, y estas dos cosas muy interesantes que me acabas de contar que estás haciendo, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo partió? ¿Qué específicamente estudiaste? ¿O cuál fue tu motivación de llegar a lo que estás haciendo ahora? Bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? Uno se pone a pensar en la historia y como que hay un montón de cosas que lo llevan. Bueno, yo originalmente soy ingeniero mecánico. Yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Colombia, que pues es de donde soy colombiano. Perfecto. Y pues siempre, toda la vida como que me ha interesado el campo espacial, ¿no? Entonces, cuando yo llegué como con la idea de empezar a guiar la carrera, porque pues en ese momento cuando yo empecé mi pregrado, en Colombia no había pregrado en ingeniería aeroespacial. De hecho en Bogotá todavía no lo hay una universidad que lo ofrece en Medellín. Entonces, en general, lo que más me aproximaba a esa parte técnica, ¿no? Porque hay muchos caminos para trabajar en el campo aeroespacial, pero digamos, lo que a mí me interesa más es la parte técnica, de diseño y demás. Entonces, esta parte que más me aproximaba era la ingeniería mecánica en principio, ¿no? A lo que quería. Lo que primero me gustó fue todo el tema de propulsión, de cohetería, ¿no? Es como el gateway, ¿no? El gateway que yo a veces como que le digo a la gente que es como lo primero, ¿no? Lo primero que uno ve, porque uno ve los lanzamientos y los motores. Entonces es bastante emocionante. Entonces poder hacer eso, pues es chévere. Entonces, digamos, como que eso fue lo que primero me llamó la atención, pero siempre tenía en mente eso, ¿no? Y cuando entré a la Universidad Nacional, que bueno, es otro pedazo de la historia. Hubo un tiempo que
Entré a estudiar a otra universidad, las cosas no se dieron bien, estuve un tiempo ¿Ya? sin estudiar y ya después como que decidí que lo que quería era intentar trabajar en la parte aeroespacial y ya me metí de cabeza y entré a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces ahí, junto con unas personas, fundamos el Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial y como que eso me permitió aprender, pues, no solo de la parte técnica, digamos, en términos de lo que es los fierros, los materiales, los cálculos, sino de toda la parte administrativa, ¿no? De toda la parte de cómo se maneja un proyecto, de toda la parte de conseguir financiación y demás. Entonces, bueno, pasaron los años, empezamos a trabajar en cohetería, hacer cositas con electrónica y demás. Y después de eso, se empezó a dar la oportunidad de mandar cosas a congresos, ¿no? O sea, como que lo que dijimos fue, pues bueno, o sea, no perdemos nada intentándolo, no perdemos nada escribiendo algo y mandando el que ellos decidan si lo quieren ver o no. Claro. Y así empezamos siendo estudiantes de pregrado, ¿no? Porque hay mucha gente como que solo empieza a publicar ya cuando está en grad school y demás. Nosotros pues como que nos echamos al agua y la gente empezó a recibirlo. Estuvimos en varios congresos, en un congreso nacional de ingeniería mecánica en Colombia, esa vez fue en Cartagena. Eh, y digamos, bueno, así como paréntesis con respecto a eso, hay algo interesante y es que a través de estos congresos, muchas personas que estaban en el grupo como que fue la primera vez que montaron en avión, que fueron al mar, que viajaron fuera del país. Entonces, digamos como que a mí también me gusta combinar esas dos cosas, ¿no? Como de contarle a la gente que esto Claro. no es solo los fierros y las ecuaciones, sino que hay mucho de la parte humana en este tema. Y que se abren oportunidades, como estás diciendo tú. Muy Total, total. interesante. Sí. Bueno, entonces, ya como para redondear esa parte, bueno, fuimos a los congresos, hemos estado, digamos, a través de estos trabajos que se hicieron en su momento a este congreso en Colombia, después fuimos al Congreso Argentino de Tecnología Espacial, después fuimos al Congreso Astronáutico Internacional, que pues es uno de los más grandes, ¿no? A nivel mundial, el más grande, diría yo, en términos de la industria aeroespacial. Perfecto. ¿Y Y esto es todo durante la universidad? esto sí, sí, todo esto durante el pregrado. Y después se me dio la oportunidad de hacer una pasantía de investigación en la Universidad de Purdue, en Indiana, que pues tiene el sobrenombre, ¿no? De la cuna de los astronautas. Interesante. Y Neil Armstrong, pues es egresado de Purdue. Ah, excelente. Entonces, sí, entonces, bueno, ahí hice una pasantía de investigación trabajando en impresión 3D de cemento, digamos, como para estructuras y demás. Ahí como que también trabajé un par de cositas con regolito marciano y una rueda para un rover. Y pues a partir de esa experiencia, pues digamos, para mí Purdue y estudiar en el exterior siempre había estado como en la mira, pero hay muchas cosas que uno no sabe, ¿no? Hay muchas cosas como que uno no sabe cómo es el proceso, no sabe cómo llegar a eso. Entonces, bueno, se dio la oportunidad, apliqué al posgrado en Purdue y allá hice mi maestría, de la que me gradué en diciembre pasado. El diciembre pasado terminé, Perfecto. digamos, con COVID y con todo de por medio, ¿no? Terminé mi maestría y ahorita estoy acá en Texas haciendo el doctorado. Ese es Y como la, el resumen. perfecto. ¿Y la maestría específicamente en qué era? La maestría fue en ingeniería aeroespacial. Sí. Aeroespacial. Y el doctorado también. El doctorado es en ingeniería mecánica, pero también la idea es que vamos a trabajar En- temas, vamos a enfocar enfocarla. aeroespacial, sí. Entiendo, entiendo. Wow, muy interesante. Y dentro de este mismo, todo este estudio y que tú me cuentas que como que tu interés por el espacio partió un poco antes, me gustaría saber si hay alguna, no sé, cosa específica o situación en tu vida que te hizo tomar la decisión de avanzar hacia el tema espacial, hacia el sector espacial. Es curioso, ¿no? Porque para mí no. Digamos como que eso es algo que siempre ha estado en mí.
sea, como que Perfecto. yo he oído mucha gente, ¿no? Que piensa, no, es que yo vi el lanzamiento de tal cosa, no, es que yo estuve en un museo cuando era niño, pero en realidad como que yo no sé si está por allá muy escondido en mi cerebro o algo, pero Claro. como que nunca hubo así como un trigger, como un evento que yo diga, no, esto fue lo que me llevó a... En realidad no, en realidad como que siempre ha sido algo que ha estado en mí. Y es curioso, ¿no? O sea, es como mi experiencia ahí, pues ha sido chévere, digamos. Ha sido un viaje muy interesante para mí, me ha gustado mucho esta posibilidad. Genial, genial, genial. Qué interesante. Eh, para seguir un poco con el tema, me gustaría saber un poco cuál es tu visión acerca de las carreras STEM dentro del mundo espacial. O sea, mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario estudiar algo STEM para meterse al sector espacial o qué piensas tú o qué visión tienes tú al respecto? Yo diría que en general, una de las cosas que más me gusta del campo espacial precisamente es el hecho de que cabe todo el mundo, ¿no? Y digamos de que tener esa visión del campo espacial es el hecho de que estamos tratando de movernos como civilización a otro entorno, ¿no? Al espacio, digamos, órbita baja, a la Luna, a Marte, en fin. Entonces, digamos que eso implica, o sea, como la existencia humana, digámoslo así, implica un montón de cosas que no está limitado a una solución técnica, ¿no? Digamos que de pronto las primeras experiencias, y aún todavía, obviamente, muchos de los problemas que tenemos que solucionar son problemas técnicos, ¿no? Que el Ah, motor que necesitamos para poder lanzar a la persona, que la solución del sistema de soporte vital. Y digamos que estos primeros astronautas que, pues, en esta época de la carrera espacial, ¿no? Tanto los soviéticos como los de Estados Unidos, eran en principio sujetos de prueba en unas condiciones que el humano era una caja negra, ¿no? Entonces el humano era, teníamos que solucionar un cierto problema técnico, de que tenía que tener tanto tasa de consumo de oxígeno y tanta tasa de filtrado de CO2, tiene que tomar tanta agua en tanto tiempo, mejor dicho, problemas un poco técnicos. Pero a medida que ha evolucionado eso, nos hemos dado cuenta de que hay otro tipo de problemas que tenemos que solucionar, ¿no? Y sobre todo si queremos tener misiones de largo plazo a Marte, en espacio profundo, pues, en el cual ya no basta simplemente con ser osado y decir voy a saltar, sino cómo hago que eso perdure en el tiempo. Entonces, digamos que un poco la figura del astronauta como este Daredevil, pues, que hace trucos y demás, eso ha evolucionado a personas más integrales y demás. Entonces, y hay preguntas que nos estamos haciendo. Por ejemplo, en este momento hay un estudio bien interesante que están haciendo en la Estación Espacial Internacional, que es un estudio antropológico, ¿no? Arqueológico puntualmente, acerca de cómo, de la, digamos, de evidencia material de cómo interactúan los humanos con su entorno y demás a bordo de la Estación Espacial Internacional, que es bien interesante. Hace poco tuve la oportunidad de volver a visitar aquí en Texas, pues en Houston, el Johnson Space Center, y es muy bonito porque le hacen uno el tour por el trencito ahí por los edificios, entonces nos mostraban, si mi memoria no me falla, el edificio 14 del Johnson Space Center, que es el edificio de comida. Entonces es donde se desarrolla y donde se prepara la comida para los astronautas. no. Y entonces hay chefs mundiales que han ido ahí, Gordon Ramsay, digamos por nombrar uno de los famosos, que han estado ahí hablando de eso. Y hace poco uno de los grandes retos de estos que plantea la NASA, ¿no? De concursos y demás, era Deep Space Food, que era de cómo vamos a hacer la comida no solamente sostenible, sino rica. O sea, que no sea como bueno, está la imagen estereotípica del astronauta comiendo de la pasta, del tubo de pasta dental, ¿no? Pues que no es así, ¿no? No es como tan así en este momento. Pero ¿cómo evitamos que sea eso? ¿Cómo evitamos que sea eso? En algunas de las misiones análogas que he estado en Utah y en Hawái, es algo rico, como que eso sube los ánimos y todo.
Entonces, digamos, como para redondear, hay espacio para todo el mundo. Hay personas que han hecho arte, astronautas que tocan música a bordo de la Estación Espacial Internacional. Hay una rama bien interesante que es la arquitectura espacial, ¿no? Cómo vamos a diseñar estos hábitats. Y está también el tema del derecho espacial, ¿no? De cómo vamos a hacer el tema de interactuar, todos los temas de gobernanza, todos los temas, es decir, hay una gran cabida. Y ni hablar, pues, por supuesto, de la ciencia como tal que vamos a ir, ¿no? La geología, las ciencias planetarias, la astrobiología, la botánica, la agronomía, en fin, es decir, en este momento es un momento interesante porque pues hay que solucionar un montón de problemas y necesitamos experticias que ya no es solo pues el ingeniero haciendo el plano y yendo al taller de máquinas a cortar un pedazo de acero para mandar a alguien al espacio. Ya es algo que va mucho más allá y es una visión que tiene que ir mucho más allá. No es tan sencillo, pero tiene que ser. De todas maneras, concuerdo totalmente contigo. De hecho, volviendo un poquito atrás al tema que comentabas de la comida en el espacio, recuerdo haber leído algo al respecto donde mencionaban que la misma comida tiene un efecto directo en el ánimo de los astronautas. No sé si lo estabas mencionando, tuve un pequeño corte de internet ahí, pero lo cual me parece súper lógico, pero son cosas que uno en un principio no habría pensado, como que es una segunda derivada donde cuando ya hay experiencia viviendo en el espacio, se entiende que sería algo importante manejarlo, de todas maneras. Totalmente, sí, es muy importante, es decir, es parte del ánimo, es muy, muy importante. Totalmente, La comida influye totalmente. exacto. Y con respecto a lo que mencionabas me gustaría, he tenido la fortuna de escuchar un poco de gente que ha participado de estas misiones análogas, pero me gustaría que me contaras como si desde un principio cómo funciona una misión análoga, cuál es el objetivo y más o menos cómo se desarrollan. Claro que sí, bueno, un análogo es un lugar o situación en la Tierra que es significativamente representativo de un lugar o situación en el espacio, ¿no? Entonces, lo que se intenta hacer a través de analizar fenómenos en este espacio es poder probar a un riesgo y a un costo menor cosas que queremos utilizar en el espacio y digamos, validar su uso antes de lanzarlos, ¿no? Entonces, hay análogos de diferente tipo. Hay análogos técnicos, por ejemplo, en el cual a mí me interesa probar una rueda o un robot en un terreno similar a la Luna, similar a Marte, con unas condiciones de operación que me van a decir, sí, cuando nosotros lancemos este aparato a la superficie de Marte, se va a comportar de tal o tal manera. Entonces, eso es una parte de esto, ¿no? Hay análogos, por ejemplo, de fisiología humana, que son un ejemplo directo de estos, es los bed rest studies, que son estudios de descanso en cama, ¿no? En los que hay personas que los acuestan un poco con la cabeza hacia abajo por días, semanas e incluso meses y estudian cómo cambia su cuerpo y a partir de ciertas estrategias, ¿no? De mitigación y esto con el fin como de simular el cambio de fluidos que ocurre en el espacio por la falta de gravedad, ¿no? Entonces, esto es otro tipo de análogos, ¿no? Y hay análogos de pronto un poco más complejos en el sentido de las cosas que implican, que son, por ejemplo, estas estaciones que existen en algunos lugares remotos o en algunos lugares controlados, en los que se simulan misiones un poco más complejas. Entonces, digamos que las tripulaciones, un conjunto de astronautas análogos, simulan que están encerrados en una estación del desierto y que pues van a estar sujetos a las mismas o restricciones similares a las que estarían sujetos los astronautas en Marte para probar ciertos aspectos de cosas como
factores humanos, procedimientos, operaciones, de cómo hacer ciencia, por ejemplo, de cómo se hace una actividad extravehicular, de cómo comunicarse con la estación, de los temas de autonomía y demás. Entonces, la idea es que son diferentes aspectos. Un análogo sí puede ser tan sencillo como yo en mi laboratorio tengo una caja con roquitas y regolitos simulados y pongo a ver mi rueda, a girar ahí a ver cuánto tiempo dura, o puedo tener cosas tan complejas como la misión Mars 500, que fue una de las, y en este momento en esas mismas instalaciones en Rusia están haciendo una prueba análoga también de 8 meses de duración, en el cual tripulaciones de 6 personas se encerraron. Mars 500 ha sido una de las más largas, que fue pues de 500 días, simulando un viaje a Marte. Entonces, estos son como este contexto de las misiones análogas. Perfecto. Y me mencionabas que tú estás trabajando en una para Latinoamérica. ¿De qué se Sí. trataría eso? ¿Cuál es tu enfoque ahí? Resulta que ¿Mm? en lo personal, eso ha sido un tema que a mí me interesa bastante, ¿no? Ha sido como un tema de... Yo en lo personal quiero ir al espacio, ¿no? Yo personalmente quiero ir al espacio, pero obviamente se están abriendo muchas otras oportunidades, pero en realidad es algo muy, muy complicado, ¿no? En particular para nosotros como latinoamericanos, en los que pues pocos países tienen programas espaciales, y los que lo tienen es un enfoque un poco diferente, ¿no? No estaban orientados hacia la parte de viaje espacial tripulado. Claro. Sin embargo, yo creo que eso no nos debería dejar por fuera de este discurso mundial de qué es y cómo se ve el viaje espacial tripulado, ¿no? Sobre todo porque va a llegar un momento en el que esto, pues, vamos como civilización, digo, vamos, ¿no?, a volver a la Luna, vamos a ir a Marte, y van a empezar a pasar cosas, ¿no? Va a haber una explotación de recursos, va a haber unas naciones que van a estar involucradas y otras que no. Entonces, es pensar como qué rol jugamos nosotros como países en desarrollo, como latinoamericanos, y qué tenemos por decir. O sea, nosotros somos uno de los continentes más biodiversos en muchos sentidos. Nosotros tenemos unas condiciones bastante particulares, por ejemplo, en nuestros Andes, que tenemos cultivos de gran altitud, que son plantas que muchas ni siquiera se conocen, pero que podemos estar utilizando para alimentación y por cosas medicinales en una condición de espacio profundo, ¿no? Entonces, pasa que nosotros terminamos muchas veces siendo la cenicienta del cuento, ¿no? Y nosotros como que no nos toman muy en serio muchas veces en este tema de exploración espacial. Y eso pues se le puede achacar a que no tenemos dónde hacer investigación, o que no tenemos tradición, o todo eso. Y lo otro es que es difícil, por ejemplo, personas que quieren hacer esto, como me tocó a mí, tenemos que irnos del país para buscar una formación pues en estos temas, ¿no? O poder investigar en estos temas. Puntualmente en cuanto a análogos, el tema es que muchos de estos lugares están restringidos en términos de quién puede participar, ¿no? Por ejemplo, los sitios que son controlados por entidades, por agencias espaciales o entidades gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, el que mencionaba, la estación Sirius en Moscú, donde hicieron Mars 500, aquí en Johnson Space Center, en el edificio 220, hay 2 análogos, ERA, y uno que está en construcción, que se llama CHAPI, que va a simular un año en condiciones de Marte. En estos análogos solo pueden participar personas que sean nacionales de esos países, o a través de convenios de agencias espaciales en las cuales hay dinero de por medio y un montón de cosas. Entonces es difícil, ¿no? Pero hay otros análogos que están, entre comillas, abiertos al público, ¿no? Tenemos análogos en Polonia, una estación que se llama Lunares. En Hawái hay uno que es también privado, que se llama HiSeas, que ha hecho cosas con NASA, pero en principio es privado. Y The Mars Society tiene 2, ¿no? Uno en Canadá, al norte de Canadá, y en el Flashline Arctic, no recuerdo, se me fue el nombre, FMARS. Y el MDRS, que queda en Utah, ¿no? Entonces, estas estaciones en teoría están abiertas al público, pero pues por un lado hay un proceso de aplicación,
Y pues este proceso de aplicación, pues obviamente va a favorecer a personas que tienen la experiencia, que tienen digamos, el background y demás. Pero además está el tema de costos, ¿no? Estamos hablando de que la estación más económica en este momento para participar sigue siendo Enviares, si mi memoria no me falla, con un costo de $2,000 por tripulante, ¿no? Que con nuestros devaluados monedas, algo que es decir, no solo es difícil, sino que muchas veces no es factible para un latinoamericano. Y ahora hay que sumarle visas. O sea, si le dicen no en la embajada, pues simplemente por más que tenga el dinero, no lo va a poder hacer. A esos $2,000 de participación hay que sumarle los costos de los tiquetes, de la misma visa y de todo este tipo de cosas. Entonces, termina siendo muy restrictivo y termina siendo un privilegio, ¿no? El que la gente pueda participar de estas cosas. Pero nosotros lo que hemos visto es que el talento existe, ¿sí? Nosotros hemos visto que hay muchos latinoamericanos haciendo cosas maravillosas, no solo afuera, sino en Latinoamérica, que hay gente interesada en trabajar en esto, pero que finalmente termina teniendo que trabajar en una fábrica de cajas, pues porque no hay el espacio para hacerlo. Y pues formar ese ecosistema obviamente toma tiempo, pero hay que empezar por algo. Entonces, el año pasado aplicamos a un grant del SGAC, que fue la incubadora de emprendimientos de proyectos espaciales. Y a través de este grant, pues nos dieron un presupuesto inicial. Obviamente no cubre todo lo que necesitamos, pero es inicial. Y nuestra propuesta es desarrollar un hábitat de bajo costo, tanto de construcción como de operaciones, y open source también. Entonces, en este momento ya estamos cerca de cerrar el diseño y la idea es poder documentarlo muy bien y subirlo a una plataforma tipo GitHub o algo por el estilo, de manera tal que la persona en el mundo que quiera hacer una misión de este tipo con nuestro hábitat lo pueda hacer. O sea, que pueda acceder a los planos, construirlo y hacer misiones, porque entre más personas tengamos haciendo esto, vamos a aprender más. Y principalmente personas en países en desarrollo. O sea, como que uno de los criterios de diseño que hemos tenido es el hecho de que sean materiales de fácil consecución y que necesiten mínimo procesamiento, o sea, que lo pueda hacer, digamos, uno en el garaje de la casa, por decirlo de esta forma. Claro. Cosa que más personas tengan acceso. Y, pues, digamos, también poder operarlo a bajo costo. En este momento estamos cerrando ese estudio de costos, digamos, con proveedores y cosas. Es susceptible, pues, a cambiar un poco, pero lo que le estamos apuntando en este momento es que el costo por tripulante esté alrededor de los $500. Y pues digamos, estando en Latinoamérica, los costos de viaje se reducen, los costos digamos, no hay costos asociados a visas, a este tipo de cosas. Entonces estamos en ese proceso. Qué interesante, qué interesante. Muy, wow. Me apasionan este tipo de cosas porque ver que hay gente latinoamericana, como tú dices, que hay talento acá y que podemos hacer tantas cosas, y lo que ustedes están haciendo me parece muy en la línea de darle más acceso a los latinoamericanos a este tipo de cosas, que es totalmente necesario. Te felicito por la iniciativa, de verdad. Gracias. No, y otra cosa que queremos hacer, porque pues obviamente el hábitat va a tener sus tiempos en donde no haya tripulaciones y demás, es que queremos buscar hacer campamentos con niños de colegios o digamos como visitas en las cuales ellos puedan estar todo el día preguntando, aprendiendo, haciendo pruebas y también motivarlos a que se den cuenta que eso estamos haciendo, ¿no? Tanto el acceso como la representación, o sea, que ellos vean como, uy, hay latinos también haciendo esto. Hay una historia de hace años que tengo, cuando estaba terminando mi bachillerato. Yeah. En Colombia, en grado 10º, tenemos que hacer un servicio social, ¿no? Entonces, había varias opciones. En el caso mío, uno podía participar como voluntario en un hogar donde estaban niños indígenas con cáncer, ¿no? Entonces, había una familia que tenía un niño y en una ocasión
los llevamos a un museo que se llama el Museo de los Niños, que quedaba en Bogotá, y ellos tenían un avión. Había un avión en el que pues uno lo podía entrar y recorrerlo y verlo y todo eso. Entonces como que uno se subía al avión, se Genial. sentaba, se abrochaba el cinturón y hacían como no, que vamos a despegar. Y bueno, entonces ellos estaban súper emocionados. Estaba él con los hermanitos. Y entonces ellos eran de una zona del país pues bastante vulnerable. En este momento se me escapa exactamente de dónde era, pero ellos eran de una zona vulnerable. eh, y entonces ellos nos preguntaban como que si solo los gringos volaban aviones, ¿no? Porque de donde ellos eran, solo los gringos volaban aviones. Ah, claro. Entonces, pues era una zona que tenía pues alta actividad militar y demás. Entonces cuando les dijimos, no, 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 también hay colombianos que son, de hecho, mi tío fue ingeniero de vuelo de Avianca durante mucho tiempo. Entonces, digamos, como que ellos se sorprendieron y para ellos fue como, uff, no, no lo podemos creer, o sea, como que, y eso, como el ver, el montarse en un avión, así fuera, pues ahí parqueado en un parque, en un estacionamiento, ¿no? Pero ese tipo de cosas son importantes. Entonces, que también es cosa de creernos nosotros mismos, ¿no? Y poder hacer las cosas con calidad y poder llevar los resultados de nuestro hábitat a los congresos y poder darle un espacio a la gente para que haga ciencia de calidad y que empecemos a tener esa voz, ¿no? Como que, oiga, sí, allá están haciendo cosas interesantes. Y que el día de mañana nos podamos sentar en la mesa con la gente de las agencias espaciales y bueno, sus resultados qué y nuestros resultados qué y hagamos cosas en conjunto y demás. O sea, eso es lo que nosotros queremos. O sea, queremos crear el escenario. O sea, estamos construyendo un teatro para que la gente venga y perform, pues que haga todas las obras que quieran y que podamos hacer todo ese tipo de cosas. Eso es lo que queremos. Genial. Genial. Realmente fascinante. En serio. Me motiva mucho a saber cómo avanzar eso y de todas maneras te voy a hacer seguimiento, que podamos conversar cómo va avanzando el proyecto. Claro que sí, ¿no? Y nosotros felices. De hecho, lo que queremos es una idea que teníamos, que surgió en el pasado Congreso Astronáutico Internacional, fue la posibilidad de organizar una tripulación latinoamericana, o sea, como de buscar personas interesadas de cada país y organizar una tripulación latinoamericana que podamos llevar. Genial, 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 genial. Qué, qué increíble que quizás con un poquito de talento, con un poquito de cabeza y la misma historia que contabas tú, como enfocarse en abrir las miradas y la mente desde niños, como tu historia, en Colombia o acá mismo en Chile, y ver que hay un montón de posibilidades donde ellos se pueden desarrollar y que no habían tenido nunca la noción de que ellos podrían llegar a hacer algo así. Entonces creo que es fundamental tener como dices tú, un escenario donde se puedan desarrollar. Qué genial, realmente fascinante. Sí, en eso estamos buscando aliados, siempre estamos como atentos a escuchar, ¿no? Ideas, tripulaciones, queremos ver eso, darle la oportunidad a la gente de llegar con ideas. Hay bueno, no, esto todavía es un poquito secreto, ¿no? O sea, ya acordamos, pero ¿Ya? hay un podcast que también tiene una gran audiencia y Perfecto. vamos a hacer con ellos un llamado para organizar dos tripulaciones Oh, qué eh, genial. por unas condiciones, digamos, de su público objetivo, digamos, Ya, como perfecto. que de pronto a decirlo específicamente, si me escuchan, va como a cambiar, no, no es que sea top secret, sino que no queremos cambiar como las condiciones Te del entiendo. experimento. Entonces, estamos en ese proceso, pero hay mucha gente que se nos ha unido, mucha gente que nos dice eso, como queremos buscar la forma de ayudar, queremos involucrarnos. Hay una empresa de telecomunicaciones que se llama Boltcom, que nos va a ayudar con todo el tema de redes. Hay la Universidad Nacional de Colombia, a través del Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, también está involucrada. Entonces, digamos que eso, es como juntar gente y empezar a trabajar en diferentes temas. Exacto, exacto. Oye, y en esta misma línea de
que me agarro del tema que estábamos conversando, como de este escenario para que la gente pueda hacer distintas cosas. En tu historia personal y en tu vida personal, ¿tú tienes alguna persona, algún mentor o alguna persona que tú mires como un referente en el sector espacial? O si me puedes contar un poco al respecto de eso. Digamos que ha sido interesante. Yo he sido muy afortunado. O sea, yo debo decir que muchas de las cosas que me han pasado personalmente eh, han sido, no digamos suerte en el sentido como de que ya, que fue de buenas y ya, sí, porque pues obviamente muchas veces también depende de lo que uno haga con eso, ¿no? Claro. Pero creo que he sido muy afortunado. Yo alguna veces molestaba con unos amigos diciéndoles que mi superpoder es estar en el lugar correcto en el momento correcto. De todas maneras. Entonces, he conocido gente maravillosa. Eso es una cosa que me encanta del campo espacial. Como que me ha dado la oportunidad de hacer y de conocer gente maravillosa. Digamos que en ese mismo proceso, ¿no? De querer ser astronauta, ¿no? Aprender, por ejemplo, a pilotear ha sido también una cosa que en este momento lo tengo un poquito en pausa porque pues eso es súper costoso. Claro. pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Y digamos en términos de personas, yo creo que me he sentido afortunado de conocer gente espectacular. Eh, y digamos que los he conocido en un contexto en el cual no he tenido la necesidad de pronto de tenerlos por allá arriba como en el curubito, decimos en Colombia, ¿no? Por allá lejos en un pedestal, sino que he tenido la oportunidad de hablar con ellos como de tú a tú, como de conocerlos como amigos y demás. Entonces como que yo los veo y son gente durísima, pero digamos que no ha sido como esa visión como del role model en el sentido como del ídolo, pues. Como inalcanzable. Exacto. Y digamos que eso también ha sido positivo en el sentido de que me ha acercado de como, oiga, sí se puede, ¿no? Pero entonces, digamos, por mencionar algunos, hay una ingeniera que trabaja en la NASA, que ella es peruana originalmente, que se llama Jacqueline Silva Martínez. El fin de semana pasado estuve en el cumpleaños de la hija, ahí en Houston. Genial. El profe, por ejemplo, un profe argentino que se llama Pablo de León, que él es profe de la Universidad de Dakota del Norte. El profe Luis Sea, que trabaja en la Universidad de Colorado, ¿no? O sea, ¿no? Hay gente, amigos, ¿no? De toda la red de Space Generation, como que ha sido Bruno Sarli, también un brasileño que trabaja en NASA también. O sea, como que en realidad como que tengo mucha gente. Obviamente, específicamente en el campo espacial, ¿no? Claro. Profes que me acolitaron, por ejemplo, formar el grupo allá en la Nacional, ¿no? El profe Jorge Sofroni, el profe Juan Miguel Mantilla. Mejor dicho, o sea, la lista es enorme. Hay gente de la que he aprendido un montón, ¿no? Y gente que de pronto no necesariamente ha sido en el campo espacial, pero también de la que me ha apoyado en momentos difíciles, que me ha acompañado. O sea, yo creo que es bien interesante y de una u otra forma todo el mundo tiene algo que enseñarle a uno, ¿no? Yo creo que las personas que uno se encuentra en el camino siempre como que es una oportunidad como de darles algo de uno y a poder aprender de ellos y de las interacciones. Entonces, ha sido un proceso interesante, la verdad, como que sí hay muchas personas, y eso, ¿no? Hay muchas personas muy, muy talentosas, eh, latinoamericanos, ¿no? Hablando puntualmente de latinos, ¿no? Y pues de personas de todo el mundo, pues ni hablar. Y se forma con los latinos que están trabajando en el sector espacial en el mismo Estados Unidos, se forma como una pequeña cofradía de amistad ahí. Bueno, también el idioma ayuda un poquito. Sí, total. Sí, es interesante, ¿no? Ya de por sí el sector espacial es pequeñito, ¿no? Ya de por sí Exacto. que sí, que no es que sea un sector así muy, muy, muy grande. Y una cosa bonita que he notado, digamos, del sector espacial en comparación de pronto con otro tipo de sectores, es que mucha de la gente hace las cosas por pasión. O sea, la gente se mete en el campo espacial por pasión de algún tipo. O sea, como que yo poca o ninguna gente he oído que se meta al campo espacial, pues
por plata, ¿no? Por hacer dinero, por volverse multimillonarios. Claro. De hecho, hay un dicho, ¿no? De la industria espacial, ¿no? De que la mejor manera de volverse millonario en el campo espacial es siendo billonario, ¿no? Claro, tal cual. Entonces sí, eso me parece muy bonito, o sea, como esa gente que encontraba esos intercambios y demás. Sí. Genial. Muy, muy interesante. Y avanzando un poquito al final de la entrevista, me quedan un par de preguntas. Eh, Quería saber en particular desde tu experiencia y desde las cosas que has logrado, que me parecen realmente geniales, realmente por decirlo poco geniales. Ujú. Tú, por ejemplo, si tenemos una situación en que una persona eh, acaba de despertar su interés por el sector espacial y dada tu experiencia, ¿qué le recomendarías hacer? Y te voy a poner tres casos en particular. Por ejemplo, alguien que recién salió del colegio y no sabe qué estudiar, pero le despertó este interés. El segundo caso es alguien que ya está en pleno estudio en su carrera universitaria, no necesariamente en el lado STEM, pero también despertó este interés. Y finalmente un profesional joven que ya está graduado y que acaba de tener este interés y quiere guiar su camino por allá. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o tus sensaciones de dónde podría agarrarse cada uno? Bueno, yo la verdad creo que en este es un momento bien interesante por varias razones, ¿no? Por un lado, por lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, como que hay un montón de cosas. Bueno, tristemente, puntualmente en este momento hay un par de cosas de cooperación como que están ahí en vilo, ¿no? Por el El conflicto tema de Rusia, en Ucrania, Rusia. claro. Y es triste, ¿no? Es triste ver cómo de pronto muchas de esas cooperaciones que han perdurado y como que ha sido el punto de que no se ha roto, está siendo erosionado, ¿no? Por este tema. Eh, pues ojalá que no solo este, sino pues todos los conflictos se solucionen, ¿no? Así, respuesta de reina de belleza, paz mundial, pero, pero no, pero creo que, honestamente creo que si hay una cosa que es capaz de unificarnos es todo el tema, digamos, esta exploración espacial, ¿no? Hay un tema, digamos, saliendo un poquito de una tangente antes de eso, hay Perfecto. un tema duro y es como este lenguaje y esta parte de nuevo, de quién está hablando de la parte espacial, ¿no? El tema cuando se habla de conquista, el tema cuando se habla de colonización, cuando se habla de todo esto, y sobre todo nosotros, pues que somos países de países que han sufrido tanto por este tema de la colonización y el despojo, entonces también es una invitación como a preguntarnos por este tipo de cosas y de nuevo a levantar nuestra voz y a decir cuál es nuestra opinión. Entonces, bueno, Sí. más allá de eso, es un momento muy interesante, ¿no? La comercialización del espacio va a abrir muchas oportunidades. Yo en lo personal sueño con el día en que la profesión de astronauta desaparezca, en el sentido de que yo, si voy a manejar hasta el trabajo, no, eso no me hace un conductor, ¿sí? Yo soy Claro. un ingeniero que maneja, pero no soy un conductor, ¿sí me van a entender? Entonces, yo quisiera hacer como eso, que haya ingenieros que trabajan en el espacio, pero que no es porque son astronautas, ¿sí? Sino que es un campo más donde podemos hacer las cosas. Entonces, es un momento interesante volver a la Luna, ir a Marte, se ve factible en el próximo plazo, entonces va a haber las oportunidades. Un consejo que le daría a esas tres personas es que tienen que ser tercos, por no decir persistentes, y que tienen que tener una gran tolerancia al fracaso. Eh, por un lado, por el hecho mismo de que el campo espacial es difícil y que el campo espacial toma tiempo, ¿no? Hay gente que trabaja en misiones de décadas, ¿no? New Horizons para llegar a Plutón se demoró casi, o sea, del orden de décadas. Y eran personas que estaban empezando su carrera y ya cuando llegó, muchos se estaban retirando y demás, ¿no? Y así con muchos equipos. Entonces, hay que tener
el pellejo duro, grueso, como decimos en Colombia, ¿no? Exacto. Entonces, eso es eso, como terquedad, persistencia y seguir adelante. Otra cosa que le recomendaría a estas personas es que no se aíslen, que no estén solos. Entonces, otra cosa muy buena de las que iba a mencionar que está pasando en este momento es que en este momento hay forma de comunicarse con todo el mundo en cualquier momento. O sea, tenemos, por ejemplo, por pensar en foros, Reddit, Discord, un montón de espacios en los cuales uno puede encontrar gente que le interesa esto y intercambiar ideas, hablar, comentar cosas. Eso es fundamental, pero pues preferiblemente encontrar redes locales, ¿no? Gente por lo menos con quien hablar de, oiga, sí vi el lanzamiento del domingo pasado, oiga, no, es que van a mandar tal cosa y empezar a unirse a estas cosas. Y yo diría que en todos los países, en Latinoamérica de pronto son un poco más escasas, pero las hay. Hay espacios como el Mars Society, Space Generation, The Moon Village Association, que tienen capítulos locales, National Space Society, las agencias espaciales tienen a veces como foros, hay en las bibliotecas públicas, hay espacios donde se habla de astronomía, que la astronomía es otro gateway, ¿no? A la parte espacial. Exacto. Entonces, eso también, como formar comunidad, así es que se comienza, ¿no? Y también ser de mente muy abierta, ¿no? Y estar dispuestos como a explorar cosas que de pronto no habían tenido en cuenta, ¿no? Yo terminé, por ejemplo, haciendo todo esto de análogos y lo de vuelo espacial tripulado después de que participé en un Congreso Astronáutico Internacional en Guadalajara, en México, y como que me di cuenta que todo este mundo existía y para mí lo parte de propulsión y todo eso sigue teniendo un lugar muy especial en mi corazón. Pero para mí esto como que fue un mundo que se abrió y fue algo en lo que empecé, en lo que decidí empezar a trabajar. Entonces, eso es algo como que aplica a los tres. También a los tres les diría que traten de no hacerlo, digamos, que traten de hacer algo que les apasione, porque es un camino largo y si uno hace algo que de pronto no lo llena completamente, eso va a llevar a más frustración, digamos. Es un poco complejo. Pero bueno, digamos que en términos de buscar carreras, ahorita hay muchas cosas para la persona que recién acaba de salir del colegio. Eh, yo creo que yo amo mi ingeniería, yo amo mi ingeniería mecánica, mi ingeniería aeroespacial, pero creo que me hubiera encantado igual, por ejemplo, estudiar geología, ¿no? Para toda la parte de ciencias planetarias y todo eso. De hecho, tomé un curso, una clase de geología en la universidad y me encantó. Y he estado tratando de conectarme también un poco más con esta parte de las ciencias planetarias. Entonces, digamos, todo este tema. Pero en términos, pues, digamos, no solo de STEM, ¿no? Todas las ingenierías se necesitan para diferentes cosas, sistemas eléctricos, generación de potencia, sistemas de soporte vital, toda la parte logística, por ejemplo, para la parte de ingeniería industrial y demás. Todas las ingenierías se necesitan, pero también el espacio necesita chefs, necesita gestión, necesitamos administradores, necesitamos comunicadores, por ejemplo, saber comunicar la ciencia. Entonces, en realidad, yo creo que sigan lo que les apasiona, la carrera que les apasiona, y busquen cómo conectarlo con el espacio, si es que no van a hacer algo directamente STEM, ¿no? Que hay formas de hacerlo. Educación también. Estamos, por ejemplo, con un amigo que es doctor en educación, estamos hablando de este tema, de cómo generamos currículos para entrenar a las personas que van a ir al espacio y demás. Entonces, Claro. es un montón de cosas que se pueden hacer. A la persona que ya está en su carrera, eso, ¿no? Lo mismo de siempre, lo que les decía. Ser persistente, buscar espacios donde pueda hacer las cosas académicamente, ¿no? El tema de divulgación, digamos, de participar en estas charlas, entonces es muy interesante, pero que yo lo que le diría es que busque grupos que trabajan en esto, ¿no? La IEEE tiene grupos o hay grupos individuales en cada universidad, digamos, en diferentes universidades, y si no lo hay, fórmelo. Casi todas las universidades tienen estos programas de bienestar universitario en el cual hay algún tipo de organización de grupos de trabajo en la cual pueden hacer proyectos, formar cosas. Busque algún profesor que seguramente la universidad, algún profesor habrá que le guste el tema espacial por algún lado.
y ese es el que le firma la carta para poder ir a presentar el grupo de trabajo en bienestar universitario. Genial. Entonces, es eso, ¿no? Como poder usar esos recursos, porque muchas veces uno no sabe ni siquiera que esas cosas existen, ¿no? Claro. Y buscar la forma. Siempre hay algo que se puede hacer, así sea uno solo en su escritorio, en su casa, en demás, ¿no? Hay cositas que se pueden hacer, pero siempre con seguridad. O sea, la seguridad, eso sí es como lo primordial. Y al Young Professional yo le diría como, bueno, es un momento interesante de buscar oportunidades. De nuevo, de pronto en Latinoamérica no hay tantas, ¿no? Pero por ejemplo en Brasil está Embraer, están las Satellogic, que está en Uruguay, y tiene sucursales en diferentes países de Latinoamérica. Hay muchos países que tienen agencias espaciales, hacían proyectos pequeños. Es una buena forma de integrarse. O si quieren, digamos, buscar otras oportunidades, también hay formas de hacer posgrados en el exterior, o inclusive en el mismo país con algún enfoque aeroespacial. De nuevo, buscar al profesor que le gusta y demás. Claro. Entonces, eso sería más o menos lo que yo diría, o sea, como de ser persistente y buscar las oportunidades. De todas maneras. Genial. Eh, y por último, quiero hacerte esta pregunta que mi idea es hacerla siempre al final de cada podcast. Y es la siguiente. Imagínate un futuro donde Latinoamérica es una potencia mundial en el sector espacial. ¿Qué tendría que pasar en los próximos años para que esto se convierta en realidad? Bueno, hay dos cosas que yo diría, ¿no? Una es comenzar por creernos el cuento, ¿no? Por entender que nosotros no somos menos que nadie y digamos que si no hemos desarrollado más esta industria, ha sido más por una condición geopolítica, digamos que la geometría de los problemas internos que hemos tenido, la geometría de nuestro rol dentro de los conflictos globales no nos han llevado, por un lado, ni nos han necesariamente permitido desarrollar estas tecnologías de una forma, pero a medida que nos movemos a una implementación ya más, por un lado, civil, por otro lado, más orientada por capital, es importante que empecemos a entender y apropiarnos de este tema, porque además, en este momento, muchísimos aspectos de nuestras vidas están mediados por tecnologías de aplicación espacial, del downstream espacial o derivadas de cosas espaciales. Entonces es importante que lo entendamos y que nos creamos el cuento. Yo veo que eso tiene que moverse en dos direcciones. Uno, top-bottom, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a buscar que nuestros gobiernos se tomen en serio estas iniciativas de agencias espaciales, que fomenten la formación y el regreso de personas a los países para fortalecer este campo y que hagan convenios entre ellos. En este momento hay una protoagencia regional que es el ALCE, ¿no? Que algunos países ya se han unido, pero no se sabe muy bien qué está pasando con eso, ¿no? Entonces es importante que eso ocurra. Y lo otro es algo que de hecho un buen consejo que me dieron alguna vez en un workshop que era como desarrollo profesional. El consejo era play to your strengths, ¿no? O sea, juega con tus fortalezas. Tenemos que ver qué tipo de fortalezas tenemos nosotros con respecto a otras regiones. O sea, qué nos hace fuertes y cómo encaja esa fortaleza dentro del ecosistema espacial. Entonces, por ejemplo, una cosa clave es nuestra diversidad en muchos sentidos, nuestra biodiversidad, por ejemplo, los espacios que tenemos, las condiciones que tenemos, por ejemplo, para operar en el territorio latinoamericano, ¿no? Por eso, por ejemplo, es algo en lo que creo fuertemente es en este tema de los análogos
y los análogos como para plataforma de otro tipo de investigaciones, porque, por ejemplo, hacer investigaciones en lanzadores y este tipo de cosas es carísimo, ¿no? O sea, requiere una infraestructura compleja y es complejo. No digo que no debamos hacerlo, digo que alcanzarlos nos va a tomar tiempo. Pero hay otro tipo de investigaciones que podemos hacer en lo que tenemos experiencia, en producción agrícola, por ejemplo, en biodiversidad y en lo que es genómica y todo esto, ¿qué podemos hacer? Entonces yo creo que es eso, como creernos el cuento, entender por qué es importante que esto ocurra, fortalecer a través de eso el talento humano y también, digamos, una aproximación bottom-up, o sea, no solo que sean los gobiernos los que regulen eso, sino que organizaciones pequeñas, o sea, de nuevo, grupos estudiantiles, empresas, ¿no? Empresas y microempresas, fundaciones, que empiecen a mover eso y empiecen a organizarse de manera tal que nos encontremos en la mitad y podamos fortalecer el ecosistema y jugar con nuestras fortalezas. Definitivamente es lo que yo diría que es fundamental para que eso ocurra en el futuro. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo. De verdad, 100%. Quería saber si hay alguna red social o algo un canal de red social donde tú estés un poquito más activo, si alguien te quisiera contactar o quisiera conversar contigo. Sí, claro. Bueno, yo casi lo que más uso es Twitter. Perfecto. Y entonces en Twitter estoy como Oscar 6 Ojeda. Oscar 6 Ojeda. Bien, impecable. Sí, Oscar 6 Ojeda. Ahí estoy en Twitter. Y también tenemos en este momento, bueno, el correo de la fundación a través de la que vamos a hacer todo el tema del hábitat, que es Fundación Sidonia con Y, @gmail.com. Entonces, como que ahí tenemos eso. Ya pronto vamos a empezar a organizar el tema de los llamados, no solo a tripulaciones, sino a investigadores. Entonces, llegado el momento, te avisaré para que también de pronto podamos difundirlo más y que llegue. De todas maneras. Sí. 100%, 100%. Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muy entretenido conversar contigo. De verdad que adelante nomás con todas las misiones y las ideas que estás formulando y mucho éxito. Cristian, no, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Que estés muy bien. Chao, chao. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.